Hola amigos y amigas, ¿cómo estamos? ¿Bien? Me presento, soy Vicent Gadea, profesor de ciclos formativos y educación física, además de Teacher Ambassador de Microsoft. Vamos a empezar una nueva sección con consejitos en OneNote, específicamente OneNote en educación, OneNote Class Notebook. Espero que os guste. La primera pregunta es, ¿qué es OneNote Class Notebook? Se trata de una herramienta especialmente diseñada para facilitar a los profesores labores tales como la recogida de deberes, la elaboración de trabajos, incluso la realización de exámenes. Además, habrá una gran interacción con el alumnado. Con esta nueva herramienta se pretende crear un entorno virtual de aprendizaje que nos va a facilitar el cambio educativo, ese cambio pedagógico que buscamos en el siglo XXI, y en el que será muy sencillo el aporte de feedback por parte del profesor al alumnado. OneNote Class Notebook se divide en tres apartados principales. El primero de ellos es la biblioteca de contenidos, donde el alumno puede ver la información, puede copiar la información, pero no puede editarla, con lo cual podremos subir los temarios, la teoría, una especie de libro digital con recursos interactivos que el alumnado no podrá borrar. El segundo apartado se trata del espacio de colaboración, donde todos los alumnos pueden compartir con el profesor trabajos por proyectos, aprendizaje basado en resolución de problemas, aprendizaje colaborativo, etc. En este caso, el alumno puede ver la información, puede copiarla e incluso puede editarla. Y el tercer apartado es el espacio personal, la pestaña específica de cada alumno, que está compartida de manera individual con el profesor, donde el alumno puede realizar sus deberes, ejercicios, tomas de notas, evaluación personalizada, sin que sus compañeros puedan ver la información que hay depositada en dicha pestaña. Bueno, os voy a mostrar un ejemplo. En este caso es el OneNote Class Notebook de la asignatura Metodología Didáctica de las Actividades Físico-Deportivas de primero de TAFAD, ciclo formativo de grado superior. Y vamos a ver apartado por apartado. En primer lugar, biblioteca de contenido. Como hemos dicho, aquí el alumnado puede ver la información, puede copiarla, pero no puede editarla. Por lo tanto, subiremos el temario. Como veis aquí, tema 3, lo que hemos hecho ha sido crear una diapositiva, meterle un hipervínculo y que nos lleve directamente al PDF con toda la información. Segundo apartado, actividades. Aquí el alumno tiene la serie de actividades a realizar en cada tema. Y si os fijáis, el enunciado dice: copia las preguntas en tu pestaña personal cuestionarios y respóndelas con la información disponible en el tema 3. El alumno irá directamente a su pestaña privada y la responderá, como posteriormente veremos. Tercer apartado que he creado en este caso ha sido un trabajo monográfico que tienen que realizar, donde les vamos metiendo toda la información necesaria para crear, en este caso, el trabajo de análisis de una aplicación móvil relacionada con el deporte. Bueno, hemos dicho que el alumno tenía que ir a su pestaña personal a responder las preguntas, por lo tanto lo hacemos. Aquí veis que aparece el nombre de todos los alumnos, porque yo soy el profesor, pero a cada alumno solo le aparecerá su nombre, por lo tanto no pueden copiar. En este caso, Iván tiene las preguntas del tema 3, las ha copiado desde el apartado de biblioteca, las ha pegado en su pestaña personal y ha respondido todas esas preguntas. Además, tenemos el tercer apartado, que sería el espacio de colaboración, donde los alumnos pueden ver la información, pueden copiarla y pueden editarla. ¿Para qué lo utilizaremos? Pues para realizar trabajos colaborativos. En este caso, estamos creando un proyecto y para empezar lo que queríamos hacer era una lluvia de ideas, donde cada alumno iba escribiendo sus aportaciones. Además, tenemos la opción de ver qué alumno ha escrito cada aportación y en qué momento. Espero que os haya gustado. Hoy se ha tratado simplemente de una primera visión sobre qué es un OneNote Class Notebook. En este caso hemos visto sus tres apartados principales y en los siguientes vídeos iremos viendo algunos consejos, algunos trucos para sacarle el mejor partido posible. Os dejo mi cuenta de Twitter para que podamos interactuar y además también tenéis mi email si queréis que resuelva cualquier duda. Y ya para finalizar, os dejo con una frase que me encanta. Y dice, si dos personas tienen una idea y la comparten, entonces tienen dos ideas. Por lo tanto, por favor, compartid. Muchas gracias. Un abrazo.